es el momento de hablar de Sebastián Marcet, a quien le han hurtado los calzoncillos y las medias de su domicilio en Bolivia, y esto no es bait, es información de último momento publicada por Montevideo Portal, quien titula: robaron la casa de Sebastián Marcet, se llevaron 5 millones de dólares, calzoncillos y medias. Y no profundizaré más en esta noticia, porque a mi lado tengo a Lucas Silva, nada más ni nada menos que el licenciado Lucas Silva, director de La Radia, como le decimos nosotros, los amigos, o La Diaria Radio. O La Diaria Diario. ¿O? La Diaria Diario también. La Radia Diario también podría ser perfectamente. A quien primero que nada queremos preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Nos alegramos mucho y también queremos felicitarte, por supuesto, por la extensión de la programación y la adquisición de las 3 nuevas frecuencias, que es una gran apuesta. Estamos desde este medio muy contentos por la expansión de un medio independiente, de origen uruguayo, y confiamos mucho en el trabajo que hacen, así que eso nos pone muy contentos. Bueno, muchas gracias y ya de paso les digo que este viernes festejamos los 20 años. Lo vi. Están invitados, obviamente. Muy bien. Armaron tremenda movida. Estamos bien en la calle, esperemos que el tiempo nos acompañe. Y además, Lucas, te quiero agradecer personalmente porque le cumpliste el sueño a Brian, que es armarle un programa para que pueda hablar todos los días internacionales. Ahí va. Y eso para mí no tiene precio. Bien. Que es algo que nosotros no le podíamos ofrecer a Brian Batista, que, bueno, porque él todo el tiempo quiere hablar de internacional en Argentina, y bueno, che, Brian, Bueno, tiene que hablar digamos igual. que la realidad ayuda para que pueda sí, hacerlo, ¿no? es el año. Es un buen año, sí. Sí. A un tema internacional. No es que no esté pasando nada. No, tal cual. Armaron un tremendo plantel, tremenda... con muy buena frecuencia y gran equipo, así que felicitaciones Muchas por eso. gracias, che. Bueno, te traemos como una de las personas que más ha seguido el caso Marcet en Uruguay, y queríamos consultarte varias cuestiones, pero tal vez arrancar un poquito antes de la detención, no demasiado antes, pero sí un poquito antes, para saber cuál era el rol de Sebastián Marcet en la hidrovía. O sea, ¿qué servicio ofrecía Sebastián Marcet? Y para decirlo de una manera resumida, logística, ¿no? Asesoramiento logístico para presuntamente el PCC, por tirarlo, una cosa que creo que tiene bastante consenso a esta altura. Y en realidad lo que todavía no sabemos muy bien es el alcance y hasta dónde estaba armada esa red. Claramente es la cabeza, la cara visible de ese esquema que se armó en estos años. Después hay o sea, a mí me está pasando estos días, así que hemos hablado bastante sobre Marcet, tanto en nuestros espacios como en otros, que cuesta mucho tirar postas, ¿no? Como que es un tema, sobre todo cuando entra esto de la DEA, los servicios de inteligencia, la contrainteligencia, la alta geopolítica, porque esto también es un tema que ya pasó a ese nivel. Es como muy difícil decir, no, esto fue así, no, se lo llevaron por esto, ¿no? Podemos como atar elementos, como poner elementos arriba de la mesa, recordar cosas, tratar de vincular una con otra, pero, por ejemplo, si vos me decís, ¿hay alguien arriba de Marcet? Por ejemplo, bueno, el rol de Marcet en todo esto. Y yo qué sé, yo creo que hay que investigarlo. Creo que a ese nivel muchas veces también puede pasar que nosotros contribuimos a generar una figura que es la cara visible que tapa a otras. Tal cual. Yo no creo que eso sea descabellado, pero tampoco te puedo decir, no, y las otras son estas y estas, ¿no? Pero me parece que dentro de todas las cosas que faltan desentrañar de esto, esa es una. ¿Y no podría suceder tal vez que él fuera tal vez la cabeza de un servicio logístico que se ofrecía, a ver, en el entendido de que la ruta y la producción de la cocaína, sobre todo luego del Plan Colombia, se fue sofisticando cada vez más, ¿no? Y se fue complejizando cada vez más. Antes del Plan Colombia y años atrás, estaba sobre todo concentrada justamente en Colombia, en un solo cártel. Luego se va diversificando a lo largo de todo el continente, generando nuevas rutas, nuevos servicios, y en ese sentido la sensación que le queda a uno es que él ofrecía un servicio en concreto, ¿no? Que era justamente transporte, logística, y que colocaba muy bien los contenedores, ¿no? Y que se ganó el respeto por tener muy buena precisión en colocar los contenedores en puerto, ¿no? Pero también, descartando roles que él ejercía,
Yo creo, por lo que te he escuchado a vos y por lo que he escuchado a otros analistas, que no se encargaba tanto, por ejemplo, del proceso de producción de la cocaína, por ejemplo, ¿no? No, claramente no. Yo creo que ahí sí uno entra a repasar. Tiene como hay muchos episodios vinculados a Marcet de los últimos años. Creo que en algún momento estaría bueno ver una cronología completa y atarla. Hay, por lo pronto, para recordar, digamos, gente uruguayos que estuvieron en algún momento en Santa Cruz, más vinculados a la producción o más cercanos a la producción. Digo cosas que incluso que fueron publicadas en diferentes medios, pero, por ejemplo, Dil Barrios, que es un uruguayo que estuvo detenido, que cayó detenido y que se ha probado que tenía vínculos con Marcet. Eres un uruguayo que vive hace muchos años en Santa Cruz, que estaba operando en la zona y que claramente él sí estaba más cerca de las zonas de producción. Claro. O pienso en Perini Simonetta, que es otro uruguayo oriundo de Palmiras, de Nueva Palmira, que fue extraditado, que estuvo en prisión hace un par de años y que también se ha investigado si tiene algún tipo de conexión con Marcet. Y es otro uruguayo que estuvo en Santa Cruz y que de alguna manera algunas personas dentro de la policía sospechan que puede haber sido quien le abrió la puerta. ¿Cuándo sucedió eso? Y no está claro. Si eso lo hizo desde Uruguay o lo hizo desde Paraguay, ese salto a Bolivia, a acercarse, digamos, a la producción, yo creo que todavía no está del todo claro. Sí, repasando otro episodio y viendo la protección o quién puede estar, a qué intereses responde Marcet desde hace muchos años, pongo sobre la mesa también para recordarlo que en 2013, cuando él cae detenido por primera vez por una causa de macrotráfico, que es el famoso episodio ya muchas veces citado, cuando cae en el marco de un operativo que detuvo a Papacho Vivero Cartes, que era el tío del expresidente Cartes, en esa carpeta de investigación que está acá en un juzgado de crimen organizado, hay que recordar, la jueza a cargo de esa investigación en un momento pidió la extradición de 2 personas que eran, en ese caso la producción de marihuana todavía en 2013, los cargamentos de esa operación son de marihuana, aunque también trasladada en avioneta. Son 2 personas también del cartismo de Amambay, que la jueza uruguaya pidió la extradición y la justicia paraguaya nunca los mandó para acá. O sea, había evidencia, había escuchas en ese momento y ahí ya había, o sea, vos decías, ahí ya podías como atar que Marcet tenía ciertos vínculos con la política paraguaya. Con la política y con el fútbol. Con el fútbol. En cierto modo, ¿no? En aquel momento, bueno, ahí en ese caso lo que podrías, en 2013 todavía, sí, claro, o sea, todavía el vínculo era que Cartes viene del mundo del fútbol, claro, era presidente, sí. Y el tío era el que estaba de alguna manera usando una modalidad que muchas veces también se asoció con Marcet, que era esta de Papacho Vivero Cartes. Lo que hacía era informante de la DEA, daba información, dijo, che, miren, Brigada Antidroga de Uruguay, va a haber un cargamento allá, porque ese mismo día se dan 2 aterrizajes al mismo tiempo, de manera simultánea, con carga de marihuana paraguaya. Vivero Cartes le dice a la DEA, y la DEA baja la información para la policía uruguaya, le dice, va a caer un cargamento allá. Y al mismo tiempo él hace otra descarga en otro lugar del Uruguay. Acordate que a Vivero Cartes lo agarra la Fuerza Aérea. O sea, lo identificó y encontró su avioneta, pero no es que después con el tiempo se supo que Marcet era el que la recibió. Pero esa modalidad de decir, entrego una ruta y te mando para allá, quizás tal vez Marcet la utilizó hasta vayamos a saber cuándo. Y en eso de un posible vínculo con la DEA, ¿se puede hablar de que puede haber sido una entrega negociada esta entrega de Marcet? Bueno, ese es como uno de los elementos que yo justo cuando decía recién de la dificultad de tirar posta, de decirte, sí, no, esto fue así, ese es uno. Una respuesta a esa pregunta sería, para mi gusto, muy arriesgada, porque justamente la DEA, entre otras cosas, se encarga de que vos no te enteres qué hace la DEA. Claro. Entonces, como todo servicio es un poco de inteligencia. cómo fue el proceso, desde cuándo lo está investigando. Lo que sí yo pude averiguar es que en noviembre del año pasado hubo una cumbre de muchas policías de la región que fue convocada por la DEA, que fue en Lima esa reunión, y el tema central era Marcet, digamos, en esa reunión. Y Marcet también de otra medida vinculado a otra causa importante que yo creo que estos días se está teniendo poco en el radar, que es el asesinato de Pecci. Del fiscal. Del fiscal Pecci, que hay una investigación en Colombia. En Colombia. Que muchas de las cosas que Petro de alguna manera viene tirando desde sus redes, yo creo que tienen una base en la inteligencia
inteligencia colombiana o en lo que se sepa de esa carpeta. Que Petro dice que además lo quería matar a él, ¿puede ser? Sí. Sí, lo afirmo. Sí. Pero cómo fue en definitiva, Claro, es difícil. no sé si lo sabremos en detalle y tampoco sabremos mucho de cuánto habla o de cuando hable cómo accederemos a eso. Hay un antecedente con Santoro Vasallo que... Bueno, sí, te iba a consultar eso mismo, porque a ver, hay algunos indicios que a uno le permiten identificar si alguien está hablando, ¿no? Que no quiere decir que esté hablando efectivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, una reducción muy grande de la pena quiere decir que vos negociaste, ¿no? Claramente. Hoffman, un analista en seguridad uruguayo, levantado por La República, decía que no quedaban muchas dudas de que había sido una entrega negociada por la falta de resistencia, porque el ministro de Defensa Social de Bolivia dijo que Marcet no guardó silencio ante la justicia estadounidense y porque no ofreció básicamente resistencia. Hay como ciertos indicios que dicen, bueno, a ver, es como con el caso de Maduro, en cierto modo, que decís, o lo hicieron demasiado bien, o en cierto modo dijeron, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? También. Pero también queda el manto de la duda, Sí, ¿no? está claro. Que para firmarlo con rigurosidad periodística es muy complicado, ¿no? Claro. No, todos esos elementos que vos citabas recién de Hoffman, dijiste, ¿no? Sí, Hoffman. Son objetivos, digamos, es real. Y después puede aparecer otro que no conocemos que te da vuelta a toda la situación Tal cual. y decís, termina siendo otra cosa. Solamente a esa precaución me refiero, pero todos esos elementos que vos enumeraste fue así, digamos. Y también es así que en el caso que recién mencionaba del otro uruguayo que aparece en la acusación, Ezequiel Santoro Vasallo, también yo no podría decir como la gran posta de fue él que entregó toda la información de Marcet y el que permitió o ayudó a desmantelar ciertas estructuras vinculadas a Marcet. Pero sí puedo decir que a él hace 2 años que está hablando, no sabemos todavía qué dijo, pero está hablando. Han sucedido cosas en paralelo a que él estaba ahí hablando con las autoridades de Estados Unidos y también es objetivo que le bajaron la pena. Claro. Entonces, sí, suena muy verosímil pensar que de alguna manera, Santoro Vasallo, porque si no quedó claro, es la persona que le cuidaba los números, ¿no? Es el testaferro que le lavaba la plata y es el otro uruguayo pesado que aparecía en Ultranza Pide. Sí, y cobraba una comisión por ello, ¿no? Sí, es interesante la historia de ellos, porque ahí también hay que atarlo un poco con la geopolítica. La familia de Santoro eran unos cambistas de Ciudad del Este. Mirá. Una familia que tiene una agencia de turismo hace muchos años, ahí en Ashley Turismo. Y No emprende el que no quiere acá. No. No, eso lo tengo. Aparte, justo estos días lo tuve releyendo. Nosotros lo publicamos en algún momento, pero como salió el nombre, también estuvimos repasando eso. Y su nombre siempre estuvo muy vinculado al avión iraní, aquella famosa operación que... ¿Cuál avión iraní? Un avión de tripulación venezolana-iraní que intentó incluso aterrizar. Durante el gobierno estaba el ministro de Defensa acá, era Javier García, terminó en Argentina, pero fue un episodio muy sonado en su momento y justamente Santoro Vasallo fue la persona que organizó ese vuelo. Ese vuelo venía de Aruba, que es un lugar muy asociado a Cartes. De hecho, se supo que cargaba el avión, cargaba un contrabando de cigarrillos de Tabesa, que es la empresa de Horacio Cartes. Mira. Eso está súper probado, digamos, no es como algo que yo estoy tirando también, Sí. fue como una cosa que está en la causa judicial incluso. Pero también ahí el hecho que haya una tripulación venezolano-iraní tratando de aterrizar en algún país, era, no sé, algo de Cartes y esta era la persona justamente. Yo creo que seguramente la justicia de Estados Unidos le preguntó algo de eso al que organizó el viaje. Pero por supuesto, más ahora que están en un conflicto bélico, ¿no? Pero, ¿cuál es el vínculo ahí entonces entre el narcotráfico boliviano, por llamarlo como algo muy local, pero es el narcotráfico del sudamericano, con Irán? O sea, puede haber financiación de Acordate cuando hay células. el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, es una hipótesis. Yo creo que tampoco puedo decir es así, pero seguramente desde las embajadas de Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, incluso también los de Israel, porque ahí hay una cooperación permanente, está claro.
no en vano muchas veces insisten que Hezbollah puede estar financiado desde la región. Tal Bueno. vez este tipo de episodios de alguna manera le dan verosimilitud a esa versión, Claro. que también después también digo eso y también digo que ese tipo de cosas muchas veces también se utilizan para justificar a movimientos geopolíticos. Sí, sí, por Como supuesto. está Y clarísimo. capaz que no tiene nada que ver con lo que estaba. Y otra consulta, ¿por qué se dice que Marcet movía la cocaína principalmente hacia Europa y se lo va a juzgar en Estados Unidos? O sea, ¿qué es lo que alega la justicia norteamericana? Bueno, si vos mirás la acusación, ahí yo creo que lo que hizo este juzgado del Distrito de Virginia es tomó un movimiento de dinero, que es una cifra muy baja para lo que es el volumen que movía Marcet, probado, digamos, ¿no? Porque no estoy diciendo que agarró una parte que entró por el sistema financiero de Estados Unidos y en base a eso armó una causa. Claro. Pero sí, hasta ahora Estados Unidos, el interés, digamos, por lo que se esté moviendo acá, claramente no es por lo que se consume, por la ruta Sí, claro. que va claramente a Europa. Sí es eso, la parte del financiamiento y El lavado de activos la plata. en su sistema bancario. Y tal vez la posibilidad de utilizar eso para movimientos geopolíticos. ¿Él en la causa en Estados Unidos está acusado también por narcotráfico o solamente No, por solo lavado de por lavado. activos? En la acusación de ayer dice solamente lavado. Pero entonces, o sea, es un poco la misma pregunta que te hizo Fede, pero ¿por qué nos parece tan natural que vaya a la justicia federal de Estados Unidos solamente a ser acusado por lavado de activos cuando tiene, no sé, en Paraguay y en Uruguay por lo menos tiene causas por narco, ¿no? Ahí te corrijo. Tenía causas abiertas en Bolivia y Paraguay y en Uruguay no. A pesar de que La amenaza a Ferrero, ¿no? no todavía, no hay ningún pedido. Y de hecho, eso que tocas es un tema para mí de mucha actualidad y está buenísimo tocarlo. Porque en realidad Escuché a Negro hablando de eso ayer o hoy, por que eso. está en investigación, que existe la sospecha, pero no hay ningún pedido de captura, ok, no hay ninguna ok. requisitoria. Claro. La justicia uruguaya hoy no tiene un pedido de captura Mirá. donde tiene causas abiertas contra Marcet. Sí hay ciertos indicios, estas cosas que también nosotros publicamos unos días y lo vemos como lo estábamos investigando, que por ejemplo en el caso de una de las causas que tiene el fiscal Diego Pérez, que es la fiscal de flagrancia que está investigando no el último atentado a la casa de Mónica Ferrero, sino el anterior, el de la Brigada Antidrogas, el de 2020. Sí. En 2 días consecutivos fue una bomba en la sede de la Brigada Antidrogas en el Prado y al otro día una amenaza contra la fiscal Ferrero enviada desde un teléfono celular que estaba en Perú, que es la primera vez que aparece el nombre primer cártel uruguayo, digamos, como firmante de la amenaza Ferrero. Esa causa la tiene Diego Pérez desde 2020. Hasta ahora no había logrado probar, a pesar de que tenía muchas sospechas de que Marcet estaba un poco arriba o estaba atrás de esa amenaza, pero hace relativamente poco la justicia de Estados Unidos empezó como una cooperación con la Fiscalía Uruguaya en las 2 causas, en la de Diego Pérez y en la de la fiscal Angelita Romano, la de la última amenaza, el último atentado, perdón, a Ferrero. Y ahí lo que hay de novedad es que la justicia francesa logró desencriptar todas las conversaciones de la aplicación Skyek, una aplicación de mensajería que Marcet utilizaba. Es como Trema, Signal. Es como una más de esas. sí, él usaba, el grupo de él usaba Skyek, Line y alguna más que no me acuerdo ahora. Bueno, hoy que estábamos hablando de que Instagram deja de tener encriptado de punta a punta, ahí tienen la aplicación de mensajería de Marcet por si les sirve. Pero bueno, Debe ser paga. hace unos años, el año pasado Europol hizo un allanamiento en las oficinas de Skyek y se llevó todo lo que había de información de la propia oficina, es como entrar a Meta, no sé. Sí, claro. Ahí y ya empezó de ese material, la justicia francesa logró desencriptarlo. Desde ahí, un poco también Petro está hablando de este mega cártel que está en Dubái. Tiene mucho que ver con la información que surge de ese allanamiento. Lo que pasa es que en muchos países también se está habilitando un debate legal que es, bueno, lo que encontró la policía de esta manera, el que se metió en una empresa, como en este caso Skyek, yo lo puedo usar como prueba. ¿Tiene validez? Tiene validez como prueba. Esa es una gran discusión. Las normativas nacionales están como tratando de analizarlo, porque lo que sí sucedió es que Europol, como una agencia que es a
accedió, y no en vano es Europol, porque estamos hablando justamente de tráfico hacia puertos europeos, lo distribuyó en diferentes lugares, en diferentes sedes penales que tienen investigaciones vinculadas a Marcet. De hecho, la acusación de Tío Rico de Infran incluye chats que no estaban en ultranza, que son otros chats, que ahí habla, es las famosas conversaciones del Aeroclub de Salto, que Marcet dice que va a descargar. Van contando con alias cómo era la operativa durante 2020 y 2021. Es un material súper rico, digamos, pero te das cuenta que Uruguay en esos años fue tremendo lo que sucedió. O sea, cómo se acopió cocaína en esos años acá, cómo se utilizó el litoral uruguayo para descargas de avionetas con cocaína. ¿En qué años, perdón? 2020 y 2021. 2020-2021. Es la misma fecha, en realidad, noviembre de 2019 a septiembre de 2021, que es cuando cae detenido. Es la fecha que está en la acusación de ayer, si la miran, en la acusación de Estados Unidos, pone esa fecha, y esa es las conversaciones de Skyek que se encontraron ahora, muestran la operativa de todo el grupo en esa época, y es tremendo. Ahí también en esas conversaciones cuando aparece aquel famoso chat del cuerpo que había que meter en cal, que había una persona de Uruguay que la mandaban por Salto también a ingresar al país y que le iban a pagar $500 por mes. O sea que si bien Marcet vivía en Bolivia y estuvo en Paraguay tal vez, tenía mucha actividad en Uruguay, ¿no? O sea, ¿por qué sentís que él conservaba? Porque, a ver, uno podría decir, desde el punto de vista estratégico está el puerto de Montevideo, sin duda, pero también hay un componente tal vez de la familia, de los vínculos que tiene, ¿no? Sí, eso es lo familiar sin duda, pero vuelvo a poner una de las conversaciones. Una de las conversaciones con uno de sus socios, él habla de la persona del escáner que me dijo que podían... Habla de la complicidad de ciertos funcionarios, que uno tiende a pensar, yo creo que no lo podría afirmar 100%, pero me da la impresión que puede ser del puerto de Montevideo. Y ahí tenés a qué se dedicaba Marcet. A tener gente que le pasaba información y le decía, che, mirá, los contenedores, esto lo podés, van 4, o sea, ese tipo de información para... Una especie de gran gerente de operaciones, digamos, ¿no? Sí, o sea, hay que ver quién era el dueño de la empresa. claro, exacto. O si él prestaba servicio para otra empresa, ¿no? Sí, también. O para varias. O para varias. ¿Y por qué entendés que él en estos últimos meses, previo a su captura, creo que es luego de pelearse con su socio, que termina solicitando afiliación al PSC, al primer comando capital? Bueno, eso también, viste, hablando de los juegos de inteligencia contra inteligencia, yo creo que ya Marcet a ese nivel entró en una cosa muy difícil de explicar, que de hecho ese video puede ser una cosa, puede ser otra. ¿Sabes? Puede ser que efectivamente... estaba haciendo una expresión de fuerza, puede ser que era... a mí siempre me llamó la atención que esa bandera del PSC puesta ahí, en medio de un video, no sabía dónde estaba. Pero si vos haces un video falso diciendo que sos del PSC, yo creo que el PSC te sale a buscar. No digo que sea falso, creo que no es falso, porque eso creo que siempre digo. Yo digo que vos podés hacer un video verdadero y podés tener múltiples intenciones, podés querer decir una cosa y que se interprete de otra manera. Nunca lo pude codificar del todo como una expresión de poderío armamentístico, no sé qué, que en realidad, y sí, después volviendo a lo que pasó este viernes, no se condice mucho con un tipo que lo sacan de la cama y se va tranquilo. No tiene como mucha relación la foto con ese operativo del viernes, ¿no? Si, bueno, no se tiró un tiro, estaban armados y no pasó nada, ahí te da como para sospechar. Que de hecho algunas crónicas relatan que es por ese propio video y por la identificación del origen de las armas que aparecen en ese video que se rastrean que son de Bolivia y por tanto su paradero posible, ¿no? O sea, es el propio video en el cual él quiere mostrar fuerza diciendo estoy integrado al PSC, por el que termina supuestamente cayendo, ¿no? Sí. Es Ahora, paradójico. justo cuando venía para acá estaba escuchando unas declaraciones que hizo hoy el ministro de Gobierno actual de Bolivia. Me quedé pensando en eso porque lo ato con lo que preguntabas del rol de Uruguay. Y el ministro de Gobierno, del nuevo gobierno boliviano, una de las cosas que dice en una entrevista que da hoy a una radio paraguaya, Ñandutí, es que Bolivia era como su base de operaciones y que el tipo estaba como desde sus avionetas picando por diferentes lugares, como que seguía. Y nombra varios países en los que viajó últimamente y me llamó la atención que nombra Uruguay. No sé si esa es información del gobierno boliviano, pero el funcionario el ministro de Gobierno de Bolivia. O sea, que es posible que haya estado en Uruguay. Él lo dijo, lo declara hoy en una radio, el ministro de Gobierno, que daba la impresión que estaba manejando información de la
de la policía boliviana. Y que él no esté acusado de narcotráfico, ¿le abre una puerta, una posibilidad para negociar? Porque, a ver, siempre que uno piensa por lo menos en los grandes jefes del narcotráfico, la posibilidad de ir preso en Estados Unidos era una de las peores para ellos. De hecho, Pablo Escobar hizo hace más de 30 años una guerra contra el Estado colombiano y mató a un montón de gente para no hacer que no le pasara eso. Y Carlos Leder, por ejemplo, que era uno de los jefes del cártel de Medellín, salió hace poco, creo que un año, de prisión, estuvo como 35 años preso, y era como el peor escenario, digamos, ¿no? Y en este caso, uno pensaría que si los cargos no son por narcotráfico y son por lavado de activos o lo que sea, o delitos vinculados, es posible que las penas sean menores y que si logra una reducción de la condena, quizá pueda estar 10 años preso o algo así, o 15 años preso como esta otra persona, y no tenga que enfrentar eso que era como el peor escenario. Sí. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero en efecto la acusación hablaba solamente de lavado de activos. A mí ahí lo que sí me llama la atención ahora también pensando en voz alta, porque también lo vi un rato antes de entrar acá, que Moratorio, Santiago Moratorio, el abogado de Marcet, hizo una conferencia que de alguna manera cuestionaba que lo hayan llevado a Estados Unidos y de alguna manera poner sobre la mesa de por qué no había estado, justamente porque no es la justicia boliviana o la paraguaya la que efectivamente lo termina juzgando. Me llama lo pongo como otro elemento, porque lo escuché hace un rato, que me llama la atención que el abogado en todo caso, si fuera así, digamos que acá enfrentaría penas más altas por narcotráfico en lugar de lavado. Sí, claro. En realidad, que el abogado lo diga así, me llama un poco la atención. Lucas, tengo que sacarte de tema porque la Diaria Mundo acaba de publicar: Gustavo Petro denuncia que la zona fronteriza de Colombia fue atacada por Ecuador. Hace 3 minutos. El presidente afirmó que las bombas están en el piso cerca de las familias y su par ecuatoriano, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió: estamos actuando en territorio nuestro, no en el suyo. Durante un consejo de ministros transmitido por televisión, el presidente Petro afirmó que su país fue bombardeado desde Ecuador en la zona de la frontera. Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Si bien señaló que es necesaria una investigación a fondo, dijo que esto ratifica un poco su sospecha, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados. Petro declaró también que la semana pasada, durante una conversación telefónica, le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actúe y llame al presidente de Ecuador. O sea, que pidió mediación de Trump porque se ve que ya hay una trifulca previa entre Ecuador y Colombia. Nosotros no queremos ir a una guerra, le dijo Petro a Trump. La semana pasada, Ecuador firmó con el gobierno estadounidense un acuerdo para abrir una oficina del FBI en su territorio con el objetivo de que aporte allí las acciones contra el crimen organizado internacional. También se creó un nuevo equipo policial que trabajará en los dos países para identificar, bla, bla, bla. Este martes Petro publicó un tuit en la red, estoy leyendo La Diaria, al lado del director de La Diaria, por lo tanto tiene sustento. Petro publicó en Twitter que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados ni de la fuerza pública de su país. Yo no he dado esa orden, agregó. La soberanía nacional se respeta, dijo el presidente colombiano. La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar decisiones del caso, afirmó. Las bombas están en el piso cerca de las familias. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble, aludiendo presuntamente a las explicaciones de las autoridades de Ecuador. ¿Tenemos algún tipo de contexto? Pues yo me estaba yendo absolutamente por el costado de que Petro y Noboa se estaban peleando y por comenzar un conflicto bélico. Bueno, yo soy coordinador de La Diaria Radio, estoy aclarando. Ok. Hablaremos con Maca luego después y si no... No, me entero por vos. Ok. Nada, pero para la audiencia que nos está siguiendo, esto es información de último minuto. Se viene otra vez en nuestro continente, esperemos que no. Y que también hubo conferencia de Santiago Moratorio sobre Marcet, me comentaban. Se confirma acá en vivo que la idea de Brian Macklin 2 horas en la tarde... Un éxito. Este año es un año que va a tener total. Para divertirse. La rompiste. Che, una última consulta que te quería hacer sobre Sebastián Marcet, porque estuvo hablándose mucho, 2 consultas. La primera, una fácil.
Bordaberry y varios legisladores y dirigentes de la oposición salieron a decir, bueno, esto confirma nuevamente que hay que estar en el escudo de las Américas. ¿Qué sensación te deja eso? Bueno, a mí no, en principio, en esto sí me animo a opinar un poquito, esta idea de... Faltan elementos, yo creo, pero la idea de que haya salido tan rápido de Bolivia, más allá de que pueda haber buenos argumentos por el tema de la seguridad, a mí en términos de soberanía nacionales me hace como un poco, por lo menos me genera ciertas dudas, me parece que es evidente que a veces la DEA aprovecha estos cambios de signo político para hacer ciertos juegos geopolíticos y no tomaría las cosas, o sea, creo que hay que analizarlo así, hay que analizarlo en el contexto de lo que está sucediendo con Estados Unidos. Me da la impresión también, y esto ya lo digo como más desde el periodismo y pensando en cómo se maneja la información y teniendo en cuenta el valor que tiene la información en este tipo de casos, y es que vamos a quedar atados a lo que Estados Unidos quiere que se sepa de este tema. Y sí, porque Tema de está nosotros. en la DEA. Va a haber un manejo. Te ponía recién el ejemplo, yo de Santoro Vasallo hace 2 años que está hablando en la justicia de Estados Unidos y nadie sabe qué dijo. Claro. Todos hemos tratado de conseguir eso y te vas enterando porque hay una acusación ahora que sabes algo de lo que dijo Santoro Vasallo. Claro. Y en todo caso, si Estados Unidos, si por ejemplo Marcet va mañana, como muchos sospechan, abre la boca y te canta toda la quiniela allá, de alguna manera vas a tener que, Estados Unidos va a hacer el uso que quiera de esa información. Y eso va también, tiene potencialmente lo puede utilizar a favor de la construcción de alianzas geopolíticas, con todo el peso que tiene el narcotráfico, no estamos hablando de cualquier cosa. La puede utilizar a su conveniencia y seguramente lo hace porque en ese sentido son muy profesionales, claramente, ¿no? Para hacerlo. E incluso para hacer operaciones políticas directamente. Claramente, si Marcet habla mal de un socio, dice, no, a mí el que me financiaba era fulano de tal en Paraguay porque hace años que trabajo para él y bueno... Era Evo Morales el que me financiaba. Claro, o lo que diga, sí, pero lo que diga lo va a utilizar Estados Unidos como quiera. Si mañana, o sea, hasta hace un tiempo Horacio Cartes era significativamente corrupto. Entró Trump y dejó de ser significativamente corrupto y le habilitó nuevamente la operativa. Digo Cartes porque es el que claramente está más vinculado a Marcet desde el principio. Entonces, si va y habla más sobre Cartes o cuenta más cosas, Estados Unidos va a hacer con eso lo que quiera. Y eso me parece que es su problema. No sé si contesto un poco tu pregunta. Sí, pero tiene que ver con esto de sumarse tan así a esto. Lo detiene Bolivia, ¿no? No lo detiene la DEA. O sea, la DEA interviene para transportarlo. Es la versión del gobierno boliviano, es esa. Lo detuvimos nosotros, fue un éxito de nuestra policía. ¿Y por qué Bolivia se lo da a la DEA? O sea, ¿quién define que Marcet vaya a Estados Unidos? Bueno, repito lo que escuché del ministro del Porque gobierno. se sacan un problema encima. Pero podría ir a Paraguay, podría quedarse en Bolivia. Hay 2 argumentos Bueno, lo ahí, mismo. por lo menos de un tema más procesal que tiene que ver con la fuga. Estoy repitiendo, no estoy validando, Sí, estoy repitiendo lo que sí. escuché de argumentos del gobierno, de las nuevas autoridades del gobierno de Bolivia. Básicamente eran 2 líneas de argumentación. Una era más bien procesal, digamos, decir, bueno, esta persona se escapó en un momento, se declaró en rebeldía y entonces tenemos dificultades para procesar esas 6 causas abiertas que él tiene. Claro. Hay un tema ahí procesal. Y después la otra que también ha dicho que, bueno, nosotros tenemos cárceles que son las cárceles que son, cárceles muy latinoamericanas, y las cárceles de Estados Unidos son mucho mejores que las nuestras, Ok. y acá no va a venir el PCC, un grupo comando, a Bien. meterse y llevarse a Marcet. Ahora sí, la última consulta. Nido y Sebastián Marcet no está más. ¿Alguien ocupa su plaza o ese lugar en el mercado se elimina? No, el mercado de las drogas va a seguir existiendo, la oferta, la demanda. Si no hay una solución más estructural, después las otras son construcciones. A veces nosotros también del periodismo quizás pecamos de alguna manera de construir seres o figuras tatuadas porque rinden y porque está bueno hablar de esto, pero no tengo ninguna duda que el problema estructural, o sea, va a seguir, que esa imagen de la cabeza de Hidra que se transforma es tal cual, y creo que es un negocio tan redituable que pensar que nadie va a ocupar ese lugar, es decir, a mí yo la otra vez contaba que
razonamiento generalmente es al revés. Las veces que he ido a hablar con gente para alguna investigación que conocía a Marcet de chico, cuando entras a ver el contexto donde se crió el Marcet y qué mensajes le llegaron en esa época y qué lo llevó a lo que lo llevó, generalmente la pregunta que te terminás haciendo es ¿por qué no hay más gente en esto? Claro. En un contexto como el de él, en Piedras Blancas, en una situación como esa, que los mensajes eran, para salir de acá tenés que tener este camino o ser futbolista. En realidad es decir, ¿por qué no hay más gente? ¿Por qué Un tipo hábil, con buen IQ, etcétera, etcétera, pero que aún así podrían haber muchos más. Y de hecho hay muchos más. Hay muchos más, sí. Sí, sí. Y a veces, ojo, también, volviendo a la mensajería, porque a veces parece que si no lo estás como romantizando, decir, bueno, el tipo no le quedaba otra, no, le quedaban otras, hay gente que, la mayoría de la gente por suerte se dedica a otra Estudia, cosa. trabaja. Claro, sí, sí. Pero lo que... Y también al mismo tiempo fue un tipo que después llegó un momento de locura, que es un asesino implacable, o sea, Sí, claro. Sí, claro. eso no es como un santo ni mucho menos. A lo que voy es que el mercado es tan redituable que seguro va a haber gente. Acá lo que escuché estos días también es como una hipótesis. Bueno, el PSC ya mostró acá que estaba cerca, en varios sentidos acá cerca, pero por la operativa del túnel, y bueno, seguramente si siguen estando las facilidades para cargar contenedores, alguien la va a usar. ¿Alguien debería estar preocupado si Marcet habla? Bueno, yo creo que es un caso que por decirlo de una manera, el poder real de la región y a la clase política, puede ser clase política, puede ser el mundo del deporte, digamos. Hay muchos elementos en toda la historia que te llevan a pensar que sí, que el tipo tenía algún tipo de protección. Ahí habrá que ver cuánto dice y cómo lo dice y para qué lo dice, pero sin duda que tiene mucha información, tanto o también de corrupción policial, no solamente de la política o de lo que pueden ser financiamientos de campañas o de cómo se mueve ese poder real, que desde hace muchos años es muy parecido y no se mueve, en la región está más conectado de lo que parece. Hay un tema eso de los uruguayos en Paraguay, yo creo que son muchos temas en los que el tipo podría aportar información. Hay que ver si lo hace y si nos enteramos. Lucas, te agradecemos muchísimo por este extenso rato que te tomaste para conversar con nosotros, en donde han pasado muchas cosas, además en paralelo mientras que conversábamos, pero hemos ahondado yo creo que en profundidades. ¿Te quedaste con ganas de contar algo que te haya quedado fuera? No, creo que tocamos todos los temas. Tipo, todos los temas. Yo creo que sí, también te agradezco la participación. Y tu amabilidad por volver nuevamente a este canal que siempre abre tus puertas para cuando quieras estar. Un placer, muchas gracias por la invitación y bueno, y si pueden ir el viernes, podemos conversar más tranquilos. Allí estaremos Muy bien. en los 20 años de la diaria. Bueno, esto fue Lucas Silva con ustedes, con un extenso y muy claro informe sobre el caso Marcet, su captura.